Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases de Física 2. Y para terminar el problema anterior, bueno, es decir, que van a investigar cuál es la altura H, les decía, donde va a ser posible hacer un nuevo huequito para que el alcance horizontal sea máximo. Bueno, para hacerlo ya de manera directa, ¿no es cierto? A ver, entonces, resolveremos esa misma pregunta que nos hemos planteado antes del descanso, ¿no es cierto? Entonces acá indico en el mismo ejemplo, el ejemplo que estábamos, o que hemos realizado, ¿verdad? Hicimos acá una pequeña abertura, luego acá dijimos distancia X, alcance horizontal del líquido y también una cierta profundidad H, dijimos. Ahora, la pregunta va planteada de la siguiente forma. ¿A qué profundidad H? Me refiero a una H minúscula, ¿verdad? Se debe realizar un nuevo hueco para que el chorro alcance una distancia máxima. Es decir, por ejemplo, si coloco acá, que sigo en esta parte, el ejemplo que hemos resuelto, llegaba hasta 90 centímetros, dijimos, ¿no? 90. Ahora, si hacemos más abajo, llegará más lejos, llegará más cerca. ¿Y qué pasa si de la parte media bajamos más abajo? ¿Llegará más lejos o bajará más cerquita? ¿Cómo será el alcance horizontal? ¿Cómo saber a qué? ¿No? Entonces, para ello vamos a analizar precisamente este ejemplo para determinar esa profundidad H. Entonces, una vez que hallemos esta H, recién vamos a ubicar acá a qué profundidad. ¿No es cierto? A ver, vamos a partir de una fórmula que nos hemos planteado, ahí decimos, de la relación, donde dijimos de que X es igual a 2, ¿no es cierto? Acá la raíz cuadrada, dijimos de H menos H minúscula multiplicado por H, ¿verdad? Ahora, si recordamos máximos y mínimos, a ver, es parte también de las matemáticas, ¿no? Más que todo en la parte de derivadas, ¿no es cierto? ¿Cómo se hallaba ahí máximos y mínimos? Ustedes también deben recordar. Deben recordar. Yo sé que han llevado esta parte en la materia de cálculo 1. Pero antes, esta expresión al cual hemos llegado, ¿se acuerdan del anterior análisis? ¿No es cierto? Entre esta distancia X también va a ser igual, es decir, 2. Acá en paréntesis, H por H, ¿no es cierto? Menos el H al cuadrado elevado a 1/2. ¿Es lo mismo escribir de esa forma? Sí, ¿verdad? Esta H minúscula estoy multiplicando con cada uno de los elementos que están en este paréntesis. Y acá vamos a tener H por H y H minúscula por H minúscula es H al cuadrado. Y también sabemos de que si no queremos escribir acá la raíz cuadrada, entonces toda esta expresión que está en la raíz, ¿verdad? Lo elevamos directamente a 1/2, es lo mismo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, ahora, para distancia máxima, aquí indicamos, para distancia máxima, eso es lo que queremos calcular, ¿verdad? Derivando X, indicamos X, o sea, esta distancia X, ¿no es cierto? Respecto, indicamos a H, o sea, la altura, igualando a 0. Igualando, indicamos a 0. Entonces, para hacer este análisis, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo derivamos esta expresión? Aquí indicó derivada de X distancia con respecto a la H. Luego vamos a igualar a 0. ¿Sí? Ahora bien, la derivada de toda esta expresión con respecto a esta altura H minúscula. ¿Cómo se la derivada? ¿Se acuerdan de cálculo 1, verdad? En este caso, este 2 solamente lo escribimos, es una constante.
Ahora acá lo que tenemos que derivar es el paréntesis, donde está h mayúscula por h minúscula, menos h minúscula al cuadrado, pero elevado al medio. ¿Cómo se hace esta derivada? Se deriva de acá. ¿Qué tal? Nosotros colocamos un medio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y luego copiamos solamente el paréntesis. H por H menos el H al cuadrado. ¿No? Y acá sabemos que es un medio menos 1, ¿verdad? Derivadas. Entonces, un medio menos 1 va a ser menos un medio. ¿Sí? Y aplicando la regla de la cadena, derivamos ahora lo que está en este paréntesis. Les repito, con respecto a la altura h, h minúscula. Esa derivada, ¿cuál sería? A ver, más antes de esta expresión. Derivando respecto a la h minúscula. Va a ser h nada más, ¿no? ¿Sí? Y la derivada de h al cuadrado, obviamente antes así. 2h, ¿no ven? ¿Qué tal? ¿Está bien derivado? ¿Sí? Ahora, esta derivada realizada de esta forma, ¿no es cierto?, nos indica de que vamos a igualar a 0, ¿sí? Es decir, esta derivada, a ver, antes acá, considerando, fíjense, el lado derecho, ¿no? El 2 con el 2 se va a simplificar, ¿no? ¿Y qué nos queda? Acá tenemos este paréntesis elevado a menos un medio, ¿no es cierto? Pues también va a ser posible escribir, como ustedes pueden darse cuenta, 1 sobre h por h menos el h al cuadrado. Y esto es una raíz cuadrada, ¿verdad? ¿Sí? O sea, esta expresión de acá, más de pie. ¿No es cierto? Como está elevada a menos un medio, al bajar al denominador va a ser un medio nada más, ¿no? Pero ese un medio es también, ese exponente de un medio es también como escribir en una raíz cuadrada. Ahora, está multiplicado, en este caso, por el h menos el 2h. ¿No es cierto? Ahora, según esta definición, nos indica, para hallar, en este caso, máximos, ¿no es cierto? Nos dice, igualando nos indica hacer, una vez que hemos hecho la derivada. Entonces vamos a igualar precisamente a 0. ¿Sí? Entonces, al igualar a 0, notamos que nos va a quedar nada más h menos el 2h. Y esto va a ser igual a 0. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Si esta raíz cuadrada lo traemos a multiplicar al lado derecho, multiplicamos con 0, ¿verdad? Y cualquier expresión multiplicada por 0 siempre va a ser 0. ¿No? Entonces nos queda nada más que h menos 2h igual a 0. Ahora de acá podemos ya despejar esta h que buscamos. Y ustedes notarán que va a ser directamente igual al h menos. Entonces, ¿qué significa eso? De que esta nueva abertura va a ser posible realizar, fíjense, a una profundidad de la altura que tiene el líquido justamente en la parte media. Acá está. Esta altura h nos da h menos. Entonces significa eso de que, fíjense, justamente la abertura va a estar acá, en la parte media. Acá, ¿no ve? En la parte media. ¿No es cierto? Entonces esta va a ser la altura h. Esta va a ser la altura h. Y esta altura h, donde se está realizando este nuevo hueco, ¿verdad? Va a salir precisamente el líquido por acá, ¿no es cierto? Y el alcance va a ser máximo, es decir, sale el líquido, entonces va a ir lo más lejos posible, hasta acá, por ejemplo. Este es el alcance horizontal máximo, ¿no? Entonces, de esa forma, habríamos respondido, en este caso, a la pregunta que nos plantea. De que esta altura h, les repito, la profundidad va a ser igual al h menos.
para que el líquido vaya o llegue a una distancia horizontal máxima. También, perdón. Entonces se debe demostrar de esa forma. ¿Se entiende, verdad? Esta parte. Bien, ahora sí, entraremos a una otra aplicación del teorema de Bernoulli. Acá indico inciso B, medidor de Venturi. Medidor de Venturi. ¿Qué es el medidor de Venturi? Les indico. Permite calcular, decimos, la velocidad de los líquidos. La velocidad de los líquidos. A ver, me voy a basar en el siguiente dibujo para definir el medidor de Venturi. A ver, de la siguiente forma. Bueno, acá voy a representar más antes la parte ancha de la tubería, ¿no? Acá represento la parte estrecha, o angosta, como ustedes quieran. Ahora bien, si esta es una tubería, ¿no es cierto? Entre estos dos puntos vamos a colocar un manómetro. Un manómetro no es nada más que un dispositivo representado, les indico, de esta forma. Conectado a la tubería, ¿no? Bueno, más o menos de esa forma. Hablando de un manómetro, ¿sí? Ahora, acá tenemos el área de esa tubería en la parte ancha, pero acá también tenemos el área en la parte estrecha, ¿no es cierto? Les puedo llamar, este es el área 1, este es el área 2 de la tubería. Ahora nos imaginamos de que por esa tubería está circulando un determinado líquido, ¿no? De una cierta densidad, indicaremos en este caso densidad ρ. Además, en la parte ancha de la tubería vamos a tomar en cuenta de que la velocidad del líquido es velocidad 1 y en la parte estrecha la velocidad del líquido indicamos es velocidad 2. Ahora bien, en este manómetro existe un líquido, ¿sí? Un líquido cuando no hay ninguna circulación de líquido por la tubería, ¿no es cierto? Entonces este líquido está estable en estos dos niveles, ¿no? O sea, el nivel en este punto es lo mismo que el nivel en este punto. Pero una vez que pasa un líquido por esta tubería, ¿qué pasa el manómetro? O sea, se desequilibra, ¿no? Este nivel. Es decir, por ejemplo, se va pasando de esta forma, ¿no es cierto? El nivel del líquido manométrico, por ejemplo, se va a desnivelar de esta forma, ¿no? Este es el líquido manométrico, el cual representamos con densidad ρ'. ¿Sí? Además, esta altura de desnivel que tiene este líquido manométrico, generalmente se lo define como una altura h. Ahora, acá en la tubería, acá vamos a tomar en cuenta una línea de referencia, la cual hacemos pasar justamente por la mitad, llamamos referencia. Además, la distancia
que va a existir en sí. Desde este nivel de líquido, precisamente hasta este punto. Tomamos como referencia este punto, en este lado del manómetro. Pero también tomamos como referencia este otro punto, en el lado derecho, indicaremos del manómetro, ¿no? Además, en este punto de acá, vamos a determinar una presión 1 del líquido. Y en la parte estrecha también vamos a definir en este caso una presión, diremos, una presión 2. Por otro lado, también vamos a representar desde este punto, a ver, desde esta línea de nivel, digamos, hasta este punto, hasta la línea de referencia, se presenta en este caso con una altura H1. Mientras que con respecto a este nivel, hasta la línea de referencia, represento con una altura, indicamos altura H2. De tal manera que esta altura H de desnivel va a ser igual a ¿qué? A la diferencia del H1 menos en este caso el H2. ¿No es cierto? Entonces, tomando en cuenta estas consideraciones, se define estas velocidades, es decir, la velocidad en la parte ancha de la tubería y la velocidad en la parte estrecha de la tubería. Directamente acá les indico la fórmula, pero antes, donde acá el ρ' es la densidad, indicamos, del líquido manométrico, En muchos ensayos de esta forma, ¿no es cierto? Generalmente este líquido manométrico es el mercurio, ¿no? Y acá puede ser cualquier líquido que esté pasando. Pero además, acá también hay que aclarar, ¿no es cierto? Cuando este líquido pasa por esta tubería, supongamos que es agua, por ejemplo, ¿no es cierto? Este elemento agua también penetra hasta acá, ¿no? Esta es agua, ¿no es cierto? Acá también está el elemento agua, ¿no? Pero toda esta parte, fíjense, vamos a asumir que es mercurio, por ejemplo, ¿no es cierto? Como el mercurio es más pesado que el agua, obviamente acá no se van a mezclar, ¿no? Es como el agua y el aceite, más o menos. Se puede juntar, pero no se puede mezclar. ¿Sí? Ahora bien, directamente, como les decía, les indico la formulita, por ejemplo, velocidad en la parte ancha. Velocidad en la parte ancha, obviamente, de la tubería. Fíjense, en los apuntes que les he enviado ya en la plataforma Moodle, esta formulita que les voy a mostrar está deducida, ¿no? Entonces, la deducción es interesante. Quisiera que analicen la deducción, donde se toma en cuenta todas estas alturas, se toma en cuenta estas presiones, ¿no es cierto?, velocidades y obviamente áreas, ¿no? Por factores de tiempo y por espacio también, ¿no? Acá no lo voy a deducir, ¿no es cierto? Nos llevaría algo de tiempo. Pero repito, en los apuntes que les he enviado, ya está deducido esta formulita que a continuación les explico. De que la velocidad 1, les repito, por la parte ancha de la tubería, es igual a ¿qué? En este caso se tiene la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Y acá está 2 veces gravedad altura. Acá la densidad del líquido manométrico menos la densidad del líquido que pasa por la tubería, ¿no? Y dividido, ¿no es cierto?, entre, en este caso, la densidad del líquido que pasa por la tubería y multiplicado, en paréntesis coloco área 1 al cuadrado menos el área 2 al cuadrado, ¿no? Toda esta expresión está en una raíz cuadrada y multiplicado, estoy afuera de la raíz cuadrada, multiplicado en este caso por el área 2. Esta es la fórmula que se utiliza para calcular la velocidad por la parte ancha de la tubería. ¿De acuerdo? Usted podrá notar de que está en función de estas áreas, ¿no? Está en función de las densidades de los líquidos, de la gravedad, y lo más importante, fíjense,
está en función de esta altura h. En muchos ensayos que se hace en laboratorio, ¿no es cierto? Esta alturita es bien importante medir. Exactamente. Va a depender mucho de este valor, ¿no? La velocidad que se quiera hallar precisamente en la parte ancha de la tubería, ¿no? Por otro lado, la velocidad en la parte estrecha, acá les indicó, la velocidad en la parte estrecha, en la parte, indicamos, estrecha, refiriéndonos siempre a la tubería, ¿no es cierto? Está dada, en este caso, inicialmente, basándonos en la ecuación de la continuidad, en este caso, entre estos dos puntos, en la parte ancha y estrecha, podemos plantearnos la relación área 1, velocidad 1, esto es igual al área 2, velocidad 2. ¿Verdad? A ver, entonces de esta relación vamos a despejar la velocidad 2. Y esta velocidad 2 va a ser igual al área 1, velocidad 1, dividido entre el área 2. Entonces, como ya vamos a tener en este caso la velocidad 1 calculada con esta formulita, ¿verdad? Y luego áreas generalmente son datos. Área 1 y área 2 son datos. Entonces ya podemos calcular precisamente la velocidad 2. Entonces, con esta formulita se puede calcular la velocidad por la parte estrecha de la tubería. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por otro lado, ¿qué pasa con los caudales? Ahora acá vamos a representar. Los caudales van a ser las mismas en la parte ancha y estrecha de la tubería. ¿No es cierto? Decimos entonces de que los caudales indicamos, a ver, en la parte ancha y estrecha, en la parte ancha y estrecha, decimos, serán los mismos. Serán los mismos. ¿Qué significa eso? De que el caudal del líquido en la parte ancha de la tubería va a ser igual al caudal que se tenga en la parte estrecha. A ver, ¿qué tal si lo vamos demostrando? A ver, por ejemplo, fíjense, vamos a aplicar estas formulitas con los siguientes datos. A ver, acá les indico con los datos para demostrar, ¿no? Especialmente los caudales. A ver, vamos a tener información de área 1, también de área 2. A ver, ¿qué más podemos conocer? También vamos a tener conocimiento de la densidad del líquido que va pasando por la tubería. Pero también vamos a tener la información de la densidad del líquido manométrico. ¿Sí? Y por otro lado también vamos a tener la información de esta altura H, el desnivel del líquido manométrico. ¿Es cierto? Bueno, acá colocamos H. A ver, ¿con qué datos? Por ejemplo, área 1 vamos a asumir que sea de 12 centímetros cuadrados. ¿Sí? O sea que esta área tomamos en cuenta con el valor de 12 centímetros cuadrados. La otra área de la parte estrecha, asumiremos que sea de 4 centímetros cuadrados. Ahora, ¿qué pasa con las densidades? Como ustedes pueden darse cuenta, acá participan dos líquidos, ¿no ve? Un líquido que va pasando por la tubería y el otro líquido es el líquido manométrico. A ver, para hacerlo de manera más práctica, diremos, ¿qué tal si esta densidad del líquido tomamos en cuenta como 1 gramo sobre centímetro cúbico? Ustedes
Recordarán de que esa densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico es la densidad del agua, ¿verdad? ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces acá, por si acaso, ¿no es cierto? En paréntesis, esa densidad es del agua. Ahora bien, el otro dato, el rho prima. Vamos a tomar en cuenta el 13,6, también en gramos sobre centímetro cúbico. Ustedes también deben recordar de que 13,6 gramos sobre centímetro cúbico es la densidad del mercurio, ¿verdad? El cual se simboliza con Hg. Bien, por otro lado, la altura H, el desnivel del líquido manométrico. Vamos a considerar en este caso con el valor de 8 centímetros. O sea, este valor de H, les repito, el desnivel, vamos a tomar en cuenta 8 centímetros. A ver, con estos datos, ¿cómo calculamos estas velocidades? En la parte ancha y en la parte estrecha. ¿Sí? Decimos entonces en la parte ancha. En la parte, decimos, ancha de la tubería. El cual, bueno, voy a escribir nuevamente. La velocidad 1, dijimos, es igual a 2 veces gravedad de altura. Acá, rho prima, menos el rho, ¿no es cierto? Dividido en este caso entre densidad del líquido, área 1 al cuadrado, menos área 2 al cuadrado. Cerramos paréntesis, todo es una raíz cuadrada y multiplicado por el área 2. Esta es la fórmula. Reemplazamos datos. Velocidad 1. Acá colocamos 2 veces. Y esta G, acá también, fíjense, tenemos que tener mucho cuidado de las unidades, ¿no? En los datos, acá estamos considerando generalmente centímetros. Acá centímetro cuadrado, acá también las densidades, fíjense, está en gramo, centímetro cúbico, acá también en gramo, centímetro cúbico, pero además esta altura H está en centímetros. Entonces, para no perder mucho tiempo en transformar unidades de uno a otro, ¿no es cierto? ¿Qué tal si trabajamos con estas mismas unidades? Eso quiere decir de que la gravedad es 9,8, ¿verdad? Metros sobre segundo al cuadrado. Si lo llevamos a centímetros sobre segundo al cuadrado, la gravedad va a ser 980. Centímetro sobre segundo al cuadrado. Ya tenemos el centímetros. Multiplicada por esta altura h. Y esta altura h nos indica que es 8 centímetros. En paréntesis, las densidades. Densidad del líquido manométrico, 13,6. Voy a factorizar unidades. Menos la densidad del líquido que pasa por la tubería. Acá hemos indicado que es 1. Del agua, ¿verdad? En este caso. Pero en unidades de gramo sobre el centímetro cúbico. ¿No? Pero además, vamos a dividir entre, otra vez la densidad. La densidad del líquido que pasa por la tubería. Y esa densidad en este caso es, ¿cuánto dijimos? 1, ¿verdad? 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y vamos a multiplicar en este caso con las áreas. Área 1, ¿cuánto dijimos área 1? ¿Dónde está? Acá está área 1, cuyo valor es 12 centímetros cuadrados, pero a la vez está elevado al cuadrado, ¿verdad? Menos el área 2 de la parte estrecha, ¿sí? Y esa área es 4 centímetros también al cuadrado, pero a la vez elevado al cuadrado. Y toda esta expresión está en una raíz cuadrada, ¿verdad? Además multiplicado por el área 2. Y esa área 2, como ustedes notarán, no está el área 2, acá está, ¿no? Es 4 centímetros cuadrados. Ahora sí, esta velocidad. Si acá analizamos unidades más bien, ¿no es cierto?
El resultado tiene que darnos en centímetro sobre segundo. ¿Sí? Acá tenemos centímetro, centímetro y segundo, ¿no? Acá centímetro cúbico, bueno, simplificando unidades, entonces tiene que darnos en centímetros sobre segundo. A ver, ¿cómo hacen esta operación, jóvenes? ¿Pueden hacer esta operación? ¿Qué tal? ¿Cuál es el resultado? 628,59. A ver, ¿qué dicen sus demás compañeros? 628, dice, ¿no? Sí, 59. ¿Estará correcto? ¿Qué tal? ¿Alguien más puede dictarnos? Pues en caso, este está en corchete, ¿no? Acá tiene que ser diferencia. 12 al cuadrado menos 4 al cuadrado. ¿De acuerdo? Luego acá hacer operaciones también en el numerador. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Alguien más se anima a dictar? ¿El resultado? ¿Qué tal, jóvenes? Se realiza esta operación. 13,6 es 12,6, ¿no? 12,6 por 8 por 980 por 2. Ahora, en el denominador les decía, 144 menos 16. ¿Sí? Hacen esa división, sacan la raíz cuadrada. Y una vez que han sacado la raíz cuadrada, multiplican por 4. Sí, me he equivocado, dije, sale 157,15. ¿Ya? A ver, vamos a copiar el valor. 157, 15. 15. Sí. ¿Qué dicen? ¿Están en ese valor, jóvenes? A ver, los demás. Sí, que igual me sale el mismo resultado. Ya. Entonces nos quedamos con ese resultado. ¿De acuerdo? Esa es la velocidad, entonces les repito, por la parte ancha de la tubería. Ahora bien, por la parte estrecha, entonces, ya podemos calcular más rápidamente. Digamos, bueno, acá voy a continuar para que vayamos ordenándonos, ¿no? Por la parte estrecha, decimos, por la parte estrecha. También les he dado a conocer una formulita en base a la ecuación de la continuidad, donde dijimos que la velocidad 2 en este caso es igual a que dijimos. Es igual, dijimos, a velocidad 1, área 1 dividido entre, bueno, es velocidad 1, ¿no? Área 1 multiplicado en este caso por área 2. ¿Verdad? Ahora, como tenemos estos datos conocidos, entonces esta velocidad 2 va a ser igual a ¿qué? Velocidad 1. Copiamos el resultado de 157.15 centímetros sobre segundo, ¿no es cierto? Vamos a multiplicar por el área 1. Pero el área 1 nos indica que es 12 centímetros cuadrados y vamos a dividir entre área 2. Y esa área 2 es 4 centímetros también cuadrados. Se notarán de que se va a simplificar los centímetros cuadrados y vamos a tener este valor en unidades de también centímetros sobre segundo. ¿De acuerdo? Entonces, realizando esta operación, ¿verdad? No sé si están de acuerdo conmigo, 471.45, ¿sí? Sí, estoy. Centímetros sobre segundo. Está bien, Inge. Ya, esas son las dos
velocidades, ¿no? Les repito, en la parte ancha y en la parte estrecha. Ahora, ¿cómo calculamos los caudales? A ver, más antes. Caudal les indico en la parte ancha. Caudal en la parte ancha, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos este caudal? Recordamos la formulita. Velocidad por área. A ver, ¿de qué manera? Vamos a relacionar área y velocidad, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, en la parte ancha decimos de que el caudal 1 es igual al área 1 multiplicada por la velocidad 1. Les repito, acá en la parte ancha lo pueden. Ahora, estos datos ya los tenemos. Área 1, ¿cuánto dijimos? 12, ¿no? 12 centímetros cuadrados. Velocidad 1. Velocidad 1 hemos obtenido 157.15 centímetros sobre segundo. Ahora bien, hagamos esta operación. El resultado que nos va a dar va a ser en centímetro cúbico sobre segundo. ¿Está bien? Centímetro cuadrado y centímetro cúbico, ¿verdad? Sobre segundo. Esta operación, realizando, no sé si están de acuerdo conmigo, en 1885, ¿no es cierto? Y punto, diremos 8. ¿Está bien? Por otro lado, caudal en la parte estrecha. Caudal en la parte estrecha. ¿Sí? Entonces, para ese caso, ¿no es cierto? Vamos a utilizar de que caudal 2 es igual al área 2 multiplicado por la velocidad 2. Por lo tanto, este caudal 2 va a ser igual, pero aquí es igual el área acá en la parte estrecha. Fijemos que es 4, ¿verdad? Pero 4 centímetros cuadrados. Multiplicamos por la velocidad que hemos hallado en la parte estrecha, 471.45 dijimos. Centímetro sobre segundo. Entonces, por lo tanto, realizamos esta misma operación, ¿no es cierto? Y vamos a hallar el caudal precisamente por esta parte estrecha. Da el mismo, 1885.8. Sí, que da lo mismo. Da lo mismo. Es por eso que hemos dicho de que el caudal en la parte ancha es igual al caudal en la parte estrecha. Entonces, acá concluimos, ¿no es cierto?, de que el caudal 1 es igual al caudal, en este caso 2. ¿Qué tal? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Bien, jóvenes, vamos a hacer el último descanso, ¿sí? 10 minutos y luego vamos a tocar algunos aspectos más, ¿sí? De esta parte del movimiento de los líquidos. ¿De acuerdo? Bien, en esos 10 minutos volvemos, jóvenes.